Soy conductor de ambulancias, salvo vidas cada día. Pero mi familia intentó arrebatarme a mi hija tras morir mi esposa. No eres apto, susurraron. No sabían que la batalla por mi hija era la única emergencia que no pensaba perder. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay dos tipos de silencio. Está el silencio denso y pesado que se instala en la parte de atrás de la ambulancia después de que has hecho todo lo que podías y aún así no ha sido suficiente. Es un silencio que huele a antiséptico y a fracaso, un silencio que se te pega a la ropa y a la piel durante horas. Y luego está el otro silencio. El que me encuentro cada vez que meto la llave en la cerradura de mi casa después de un turno de 12 horas. Es un silencio suave, que huele a polvos de talco y a la manzanilla que dejo preparada en un termo. Es el silencio de mi hija, Sol, durmiendo en su cuna. Ese es el único silencio que me mantiene cuerdo. Me llamo Lázaro, tengo 26 años y soy técnico en emergencias sanitarias aquí, en un pequeño pueblo costero de Asturias que parece colgado de los acantilados. Mi trabajo consiste en ser la primera cara que ves en el peor día de tu vida. Accidentes de coche en la Nacional, infartos en mitad de la noche, turistas que se resbalan en las rocas de la playa. Veo de todo. Soy bueno en mi trabajo. Metódico, rápido, no me tiembla el pulso. No puedo permitírmelo. Pero cuando me quito el uniforme azul y me pongo unos vaqueros viejos, toda esa seguridad se evapora. En casa, soy solo el padre de Sol. Un padre torpe que a veces lucha para poner bien los pañales, que canta nanas desafinadas y que se queda mirando a su hija durante minutos enteros, con el corazón encogido, preguntándose si lo estará haciendo bien. Ella es todo lo que me queda. Todo lo que importa. A veces, cuando la miro, veo a Celia. Mi Celia. Sobre todo en la forma en que arruga la nariz cuando algo no le gusta. Hoy, mientras le daba el puré de verduras, lo ha hecho, y por un segundo me he quedado sin aire. No la recuerdo en una cama de hospital, pálida y asustada. Me niego a recordarla así. La recuerdo en la playa de Gulpiyuri, con el pelo salado pegado a la cara, riéndose a carcajadas mientras intentaba enseñarme a bailar. Tienes 2 pies izquierdos, Lázaro, me decía, y su risa era el único sonido del mundo. Ese día, el busca sonó. Un aviso. Siempre hay un aviso. Yo no quería irme. Ve, cariño. Salva a alguien. Luego vuelves y me salvas a mí de este aburrimiento, me dijo, guiñándome un ojo. Fui. Era un accidente múltiple. Cuando volví, horas después, oliendo a caos y a sangre ajena, Celia ya no estaba para que la salvara. Una complicación en el parto, me dijeron. Rápido, fulminante. Se fue, pero me dejó a Sol. Me dejó la vida que yo no pude salvar. Desde entonces, cada vez que suena el busca, una parte de mí se congela. Es el sonido que partió mi vida en 2. Pero también es el trabajo que me permite darle a Sol un techo y un plato de comida. Es mi penitencia y mi propósito, todo en uno. Proteger la vida que sí pude salvar. La suya. Y cualquiera que piense que puede interponerse en eso, no sabe con quién se está metiendo. La visita de mi familia siempre es un acontecimiento. Viven en Madrid, en otro universo. Un universo de coches caros, restaurantes de moda y preocupaciones que yo ya no entiendo. Cuando su Mercedes gris aparcó frente a mi modesta casa de pueblo, sentí esa punzada familiar en el estómago. Una mezcla de cariño y de sentirme examinado. Mi hermana mayor, Beatriz, bajó del coche como si estuviera pisando un campo de minas. A sus 36 años, lo tiene todo, un marido con un puesto importante, Adolfo, un piso enorme en el barrio de Salamanca, una vida de lujo. Todo, menos lo que más desea. Un hijo. Adolfo, unos años mayor que ella, es un hombre de apretones de manos firmes y sonrisas que no llegan a los ojos.
Detrás de ellos, mis padres, con esa expresión de perpetua preocupación que se les instaló en la cara el día que murió Celia. El ambiente en mi pequeño salón era tenso, cargado de alegría forzada. Beatriz no le quitaba los ojos de encima a Sol, que chapoteaba en su parque de juegos. Cada sonrisa de mi hija era una puñalada para mi hermana. Lo veía en su mirada, una mezcla de adoración y de una envidia tan profunda que casi podía tocarla. Adolfo, mientras tanto, paseaba la vista por las paredes, por mis muebles sencillos, por el pequeño desconchón de pintura junto a la ventana. No juzgaba, no, él evaluaba. Como si mi vida fuera una empresa con malos resultados. La bomba no tardó en estallar. Mis padres se llevaron a Sol a dar un paseo por el puerto, una excusa tan obvia que me dio náuseas. Nos quedamos solos Beatriz, Adolfo y yo. Fue ella quien habló, con esa voz suave y controlada que usa cuando está a punto de pedir algo imposible. Lázaro, empezó, retorciéndose las manos. Hemos estado pensando mucho, en ti, en la niña. Yo no dije nada. Solo esperé. Esta vida, continuó, mirando a su alrededor con una mueca de pena. Es demasiado para un hombre solo. Tu trabajo, es admirable, de verdad, pero te consume. Estás siempre cansado, siempre al límite. Y Sol. Sol necesita más. Adolfo asintió, gravemente. Necesita estabilidad, Lázaro. Un futuro. Una madre. Y entonces, la proposición. Fría, directa, envuelta en un falso manto de preocupación. Queremos que nos dejes criarla a nosotros, dijo Beatriz, con los ojos llenos de lágrimas perfectamente sincronizadas. Déjanos adoptarla. Podemos darle todo lo que tú no puedes. Una educación de primera, viajes, una familia completa. Por favor, Lázaro. Piensa en ella. Y, su voz se rompió en un susurro. Piensa en mi dolor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era rabia lo que sentía, no al principio. Era una herida. Una traición tan profunda y helada que me quemaba por dentro. Me estaban pidiendo que les entregara el último trozo de Celia que me quedaba. Que les diera mi única razón para levantarme por las mañanas. Me levanté, sintiendo que las piernas me temblaban. Mi voz, cuando salió, fue apenas un gruñido ronco, animal. Sol se queda conmigo. Fin de la discusión. Ahora, fuera de mi casa. Creí, ingenuo de mí, que mi negativa rotunda sería el final del asunto. Qué equivocado estaba. Fue solo el principio de una guerra de desgaste, una campaña de tortura psicológica por vía telefónica. El teléfono se convirtió en mi enemigo. Cada vez que sonaba, un nudo de ansiedad se me formaba en la garganta. Eran mis padres, casi siempre. Mi madre, con su voz temblorosa, apelando a mi corazón. Hijo, por favor, no seas así. Beatriz está destrozada. No come, no duerme. Llora todo el día. ¿No te da pena tu hermana? Y yo, mamá, le respondí una vez, harto. ¿A ti no te doy pena yo? ¿O es que mi dolor no cuenta? Hubo un silencio al otro lado. Es diferente, Lázaro. Tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Ella es, frágil. Mi padre era más directo, más pragmático. Su táctica era desmontar mi vida, pieza por pieza. Seamos realistas, hijo. ¿Qué futuro le estás dando a esa niña? Vives al día. Tu trabajo es peligroso y te deja ausente la mitad del tiempo. ¿Es eso lo que quieres para ella? Un niño necesita el calor de una madre, una rutina, una seguridad que tú no puedes ofrecerle. Cada llamada era una gota de veneno. Me hacían sentir incompetente, egoísta, un mal padre. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi amor no era suficiente? Miraba a Sol, tan pequeña, tan perfecta, y el miedo me paralizaba. El miedo a fallarle. A no estar a la altura de la promesa que le hice a Celia. Las frases se repetían, como un mantra macabro. Beatriz tiene una habitación lista para ella, ¿sabes? La ha decorado con los mejores juguetes,
la mejor cuna. Adolfo ha mirado los mejores colegios bilingües de Madrid. Estás siendo egoísta, Lázaro. Solo piensas en ti. Me sentía acorralado, asfixiado. El trabajo se me hacía más duro. Volvía a casa agotado y me encontraba con el eco de sus voces en mi cabeza. Una noche, después de una llamada especialmente cruel de mi padre, en la que llegó a insinuar que mi duelo me estaba volviendo amargado e inestable, colgué y sentí que no podía más. Necesitaba aire. Dejé a Sol con mi vecina, una señora mayor que la adoraba, y me fui al bar del pueblo. El único bar. El de Gaspar. Gaspar es un tipotón de 60 y tantos, con manos como palas y una sabiduría forjada a base de años sirviendo cafés y escuchando penas. Era amigo de mi padre, pero sobre todo, era amigo mío. Me senté en la barra y pedí un orujo. No dije nada. No hizo falta. Gaspar me sirvió el chupito, se secó las manos en el delantal y se apoyó en la barra. Tu familia de Madrid, ¿verdad?, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Asentí, apurando el orujo de un trago. El calor me recorrió el pecho. Escúchame bien, chaval, dijo Gaspar, con su voz grave de fumador. He visto muchas cosas en esta vida. Y una cosa he aprendido. La sangre no te da derecho a todo. A veces, la familia es la que te elige, no la que te toca. Y tú tienes una cría. Tu cría. Me señaló con el dedo, sin tocarme. Protege a tu cría. Es lo único que importa. Que le den por culo a todo lo demás. Sus palabras, tan simples, tan directas, fueron como un ancla en mitad de mi tormenta. Me bebí otro orujo, le di las gracias con la mirada y volví a casa. La guerra no había terminado, pero esa noche, por primera vez, sentí que no estaba luchando solo. Tenía a Gaspar. Tenía al pueblo. Y sobre todo, me tenía a mí. Y eso tenía que ser suficiente. La guerra telefónica fue solo la primera fase. La segunda fue la invasión. Un par de semanas después de su primera visita, Beatriz y Adolfo volvieron. Pero esta vez, no se quedaron en mi casa. Alquilaron la casa rural más cara del pueblo, una de esas con piscina y vistas espectaculares al Cantábrico, por unas semanas. Querían estar cerca, ayudar. Lo que realmente querían era asfixiarme. Su presencia se volvió una constante. Aparecían por mi casa sin avisar, siempre con una excusa. Traían regalos para Sol, regalos caros, ostentosos. Un cochecito de diseño que apenas cabía por mi puerta, ropa de marcas que yo ni conocía, juguetes con luces y sonidos que me ponían de los nervios. Era su forma de marcar el territorio, de demostrarme todo lo que ellos podían ofrecer y yo no. La agresión era sutil, pero constante. Pequeños comentarios, pequeñas críticas disfrazadas de consejos. Lázaro, cariño, este puré que le das es un poco simple, ¿no? He leído que a su edad necesitan más variedad de sabores. Oh, la humedad de esta casa no puede ser buena para sus pulmones. En Madrid el aire es más seco. Cada palabra era un golpe, un intento de minar mi confianza. Una tarde, llegué a casa agotado después de un turno especialmente duro. Un accidente con 3 heridos graves. Solo quería ducharme y abrazar a mi hija. Me los encontré en mi salón. Habían comprado e instalado un carísimo sistema de vigilancia para bebés, con cámara, sensor de movimiento y aplicación para el móvil. Así puedes estar más tranquilo en tus largos turnos, dijo Adolfo, con una sonrisa de suficiencia. Puedes verla desde la ambulancia. Sentí una oleada de rabia. Estaban invadiendo mi casa, mi vida, mi paternidad. Estaban convirtiendo mi hogar en una pecera para poder observarme y juzgarme. No necesito esto, dije, con la voz tensa. Cuando estoy con mi hija, estoy con ella. Y cuando trabajo, confío en que está bien. Solo intentamos ayudar, Lázaro, susurró Beatriz, con su eterna expresión de mártir. Pero la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno, llegó una semana después. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché a Beatriz hablar por teléfono en voz baja en el pasillo. Hablaba con una clínica pediátrica de Madrid.
Sí, es para una segunda opinión, decía. El médico de aquí es, bueno, ya sabe, un médico de pueblo. Queremos una evaluación completa. Se llama Sol. Sol García. Se me cayó el cuchillo al suelo. El ruido hizo que se girara. Vio la expresión de mi cara y palideció. Había cruzado la línea. No solo estaba cuestionando mi capacidad como padre, sino que estaba insinuando que el pediatra que había cuidado de Sol desde que nació, un buen hombre, un profesional respetado, era un incompetente. Estaba atacando mi juicio, mi entorno, mi mundo entero. La rabia que había estado acumulando durante semanas explotó. No grité. Mi voz fue un siseo bajo y peligroso. ¿Qué coño te crees que estás haciendo? Beatriz tartamudeó. Yo, solo me preocupo por su salud. No. Te preocupas por ti, la interrumpí, avanzando hacia ella. Te preocupas por llenar tu vacío. Pero no vas a usar a mi hija para hacerlo. Me giré hacia Adolfo, que se había levantado del sofá. Coged vuestras cosas, vuestros regalos y vuestra puta pena, y largaos de mi casa. Y mi hija no es un proyecto para curar vuestra frustración. No es un bolso de marca que podéis comprar. Es mi hija. Mi voz finalmente se rompió en un grito. Fuera de mi casa. Ahora. Se fueron. Beatriz llorando, Adolfo arrastrándola del brazo, lanzándome una mirada de puro odio. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella, temblando de pies a cabeza. Sol, asustada por los gritos, había empezado a llorar en su cuna. La cogí en brazos, la abracé con fuerza y lloré con ella. La guerra había subido de nivel. Ya no era una cuestión de opiniones. Era una declaración de intenciones. Querían a mi hija. Y estaban dispuestos a todo para conseguirla. Al día siguiente, no hubo llamadas. El silencio era casi más inquietante que el acoso. Por la tarde, cuando volvía de hacer la compra con Sol en el carrito, Adolfo me interceptó en la calle. Estaba solo. Su cara era una máscara de seriedad. Lázaro, tenemos que hablar, dijo, bloqueándome el paso. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, respondí, intentando rodearlo. Me agarró del brazo. Suavemente, pero con firmeza. Escucha. Lo de ayer fue un error. Beatriz está muy sensible. Pero quiero que entiendas nuestra postura desde un punto de vista pragmático. La palabra pragmático en su boca me dio un escalofrío. Sé que el dinero es un problema para ti, continuó, bajando la voz. Sé lo que se cobra en tu profesión. Es admirable, pero no da para vivir holgadamente. Y tienes toda una vida por delante. Eres joven. No puedes quedarte atado aquí para siempre. Abrió la cartera y sacó un talonario. Sacó un bolígrafo de plata y, apoyándose en el capó de un coche, escribió una cifra. Arrancó el cheque y me lo tendió. Lo miré. 50.000 euros. 50.000 euros. Esto es un comienzo, dijo Adolfo, como si estuviera cerrando un trato de negocios. Una transición. Para ayudarte a empezar de nuevo. Podrías montar un negocio, comprarte otra casa, irte de este pueblo. Lo que quieras. Es un buen negocio para todos. Nosotros conseguimos la familia que anhelamos, Sol consigue el futuro que merece, y tú consigues tu libertad. Me quedé mirando el papel. 50.000 euros. El precio que le ponían a mi hija. El precio de mi rendición. El valor de mi amor de padre. Sentí una náusea tan intensa que tuve que tragar saliva para no vomitar. Levanté la vista y lo miré a los ojos. No había maldad en ellos, no realmente. Solo una arrogancia infinita. La arrogancia del que cree que todo en el mundo tiene un precio, que todo se puede comprar y vender. Incluida una niña. Incluido un padre. No dije una palabra. Cogí el cheque de su mano. Por un instante, una sonrisa de triunfo asomó en sus labios. Entonces, muy despacio, lo rompí por la mitad. Y luego en 4 trozos. Y en 8.
Dejé que los pedacitos de papel cayeran al suelo, entre sus zapatos italianos y mis botas de trabajo. Me incliné hacia él, hasta que mi cara quedó a centímetros de la suya. Vuelve a acercarte a mí o a mi hija, susurré con una calma que me asustó hasta a mí mismo, y tu dinero no podrá comprarte los suficientes médicos para arreglarte la cara. Di media vuelta y me fui, empujando el carrito de Sol, sin mirar atrás. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. La oferta de paz, su retorcida versión de la paz, había sido rechazada. Ahora solo quedaba la guerra abierta. No tardó en llegar. Una semana después, el cartero me entregó un sobrecertificado. Un burofax. Lo abrí con los dedos entumecidos. Era de un prestigioso bufete de abogados de Madrid. Era una demanda. Solicitaban la custodia total y permanente de Sol, alegando mi inestabilidad emocional tras el trauma, mi situación económica precaria y, lo que más me dolió, negligencia parental debido a una profesión de alto riesgo con horarios incompatibles con la crianza de un menor. El mundo se me vino encima. Tenían dinero, abogados, poder. Yo no tenía nada. Solo a Sol. Y ahora, iban a intentar quitármela usando la ley como arma. El burofax fue como un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Me pasé 2 días en una especie de niebla, funcionando en piloto automático. Le daba de comer a Sol, la bañaba, la acostaba, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en un juzgado, viendo cómo un abogado con un traje caro me destrozaba la vida con palabras pomposas y mentiras bien construidas. Me sentía completamente solo, un David diminuto contra un Goliat con una cuenta bancaria ilimitada. La tarde del segundo día, Nerea apareció en mi puerta. Nerea es maestra en la escuela del pueblo. Nos conocemos desde críos. Es una de esas personas que parecen hechas de luz y de sentido común. Tenía una fuente con bizcocho en una mano y una mirada de preocupación en la otra. Gaspar me ha dicho que no ha salido de casa, dijo, entrando sin esperar invitación. Y tienes una cara de funeral que no puedes con ella. Me derrumbé. Se lo conté todo. La visita, las llamadas, el cheque, la demanda. Le enseñé el burofax, las palabras legales que se sentían como una sentencia de muerte. Nerea leyó el papel, y su expresión dulce se endureció. ¡Qué hijos de puta!, dijo, con una calma que daba miedo. Luego me miró. Escucha, Lázaro. No estás solo en esto. ¿Me oyes? No estás solo. Sus palabras fueron el primer rayo de luz en mi oscuridad. Esa misma tarde, Nerea se puso en marcha. Movilizó a nuestros amigos. Llamó a gente. Hizo lo que mejor sabe hacer, organizar. Me sentí como uno de sus alumnos, asustado pero sabiendo que la profesora tenía un plan. Siguiendo el consejo de Gaspar, que insistía en que necesitaba un cabrón más listo que el suyo, Nerea me consiguió una cita en un despacho de abogados de oficio en Gijón. Fui sin ninguna esperanza, esperando encontrarme con un funcionario aburrido que me despacharía en 5 minutos. En lugar de eso, me encontré con Mónica. Era una mujer de unos 40 y tantos, con el pelo recogido en un moño desordenado y una mirada increíblemente inteligente y directa. No había ni rastro de compasión en su cara, solo una eficiencia cortante. Le di los papeles. Los leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Yo esperaba un suspiro, un esto es muy difícil, un sus posibilidades son escasas. En vez de eso, cuando terminó de leer, dejó los papeles sobre la mesa, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. ¡Qué cabrones!, murmuró, casi para sí misma. Luego, su voz se volvió firme, profesional. Tienen dinero, sí. Y tienen arrogancia, que es peor. Pero nosotros tenemos la verdad. Y créeme, se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi un brillo de fuego en sus ojos, me encanta hacer que los ricos arrogantes se traguen sus palabras. Vamos a por ellos. Salí de aquel despacho sintiéndome diferente. Seguía asustado, sí. Pero ya no estaba hundido.
La desesperación había sido reemplazada por una pequeña y frágil semilla de esperanza. Nerea me había dado apoyo. Gaspar me había dado perspectiva. Y ahora, Mónica me había dado un arma. La batalla iba a ser dura, pero por primera vez, sentía que tenía una oportunidad de luchar. El primer paso del proceso judicial fue el informe psicosocial. El juez quería una evaluación imparcial de ambos hogares. La idea me aterrorizaba. ¿Cómo iba a competir mi pequeña y humilde casa, con sus muebles heredados y sus paredes que necesitaban una mano de pintura, contra la mansión de mi hermana en Madrid? La trabajadora social, una mujer llamada Amalia, resultó ser una persona sensata y observadora. Visitó mi casa una mañana de martes. No intenté fingir nada. La casa estaba limpia, pero se notaba que era el hogar de un padre soltero con un trabajo exigente. Había juguetes por el suelo y una pila de mi ropa de trabajo por planchar. Amalia me hizo preguntas sobre mis horarios, sobre cómo me organizaba, sobre mi red de apoyo. Vio cómo le daba de comer a Sol, cómo jugaba con ella en la alfombra. Vio el vínculo que nos unía, esa conexión invisible que no se puede comprar ni fingir. Cuando se fue, no me dijo nada concluyente, pero sentí que había visto la verdad, que a pesar del cansancio y las dificultades, mi hija era una niña feliz y querida. Mientras tanto, Beatriz y Adolfo jugaron su carta más predecible, el dinero. Contrataron a un detective privado de Madrid para que me siguiera, para que buscara cualquier trapo sucio, cualquier error que pudieran usar en mi contra. Fue la peor inversión de sus vidas. Un detective privado de ciudad en un pueblo como el nuestro es más visible que un pulpo en un garaje. El tipo, con su gabardina fuera de temporada y su aire de superioridad, no duró ni medio día sin que todo el mundo supiera quién era y a qué venía. Fue casi cómico. Gaspar, desde la barra de su bar, se convirtió en nuestro centro de inteligencia. El gabardinas ha estado preguntando por tus horarios en el centro de salud, me informaba. Le he dicho que trabajas 36 horas seguidas y que a veces te olvidas de recoger a la niña. Nerea también hizo su parte. Cuando el detective le preguntó por mí, fingiendo ser un viejo amigo del colegio, ella le dio indicaciones para llegar a una granja abandonada al otro lado del valle. Lázaro pasa mucho tiempo allí, meditando, le dijo con la cara más seria del mundo. El pueblo entero se convirtió en un muro. Mis vecinos le decían al detective que yo era un santo. Mis compañeros de trabajo le contaban historias, inventadas, sobre mi heroísmo. El tipo estaba tan frustrado que un día intentó sacarle fotos a mi casa desde el otro lado de la calle y el perro de mi vecina casi le arranca los pantalones. La estrategia de mi hermana se volvió en su contra de una forma espectacular. En lugar de encontrar pruebas de mi incompetencia, lo único que consiguieron fue unir a toda la comunidad en mi defensa. El informe del detective, supongo, estaría lleno de anécdotas sobre gente increíblemente amable y un poco rara, pero de ninguna prueba útil. La visita de Amalia a la casa de mi hermana en Madrid fue, según me contó Mónica más tarde, muy diferente. Encontró una casa impecable, una habitación para Sol que parecía sacada de una revista de decoración, y a una Beatriz que no paraba de hablar de todas las cosas materiales que podía ofrecerle a la niña. Amalia notó, sin embargo, que Beatriz se refería a Sol constantemente como mi hija, y que apenas preguntó por el bienestar de Lázaro, solo por sus fallos. La guerra sucia de mi hermana no había encontrado fango, solo solidaridad. Y esa solidaridad iba a ser mi mejor arma en el juicio. El día del juicio, el aire en la sala era espeso, cargado de tensión. Yo estaba sentado junto a Mónica, con las manos sudando y el corazón martilleándome en el pecho. Al otro lado del pasillo, Beatriz y Adolfo, flanqueados por un abogado caro con el pelo engominado. Detrás de ellos, mis padres, con la cara desencajada. Detrás de mí, en los bancos del público, estaban Gaspar y Nerea. Su presencia era un ancla. El abogado de mi hermana, el señor Velasco, empezó su exposición. Fue un ataque metódico y cruel. Pintó un retrato de mí como un hombre inestable, traumatizado por la muerte de su esposa, incapaz de mantener un trabajo normal y ausente por culpa de una profesión absorbente y peligrosa. Mostró fotos de mi modesta casa como si fuera una posilga. Usó mis horarios de trabajo en mi contra,
presentándome como un padre perpetuamente ausente. Fue un teatro bien ensayado, lleno de medias verdades y veneno. Cuando le tocó el turno a Mónica, se levantó con una calma que contrastaba con la pomposidad de Velasco. No atacó. Simplemente, empezó a construir una historia diferente. La historia real. Señoría, dijo, con su voz clara y firme. Lo que el señor Velasco ha descrito no es la realidad, es una ficción diseñada para justificar lo injustificable, el intento de arrebatarle una hija a su padre. Mónica llamó a sus testigos. Gaspar subió al estrado y habló de mí como de un hijo. Contó cómo me había visto crecer, cómo me vio enamorarme de Celia, cómo me vio derrumbarme con su muerte y cómo me vio renacer por Sol. Ese chaval vive por y para su cría, concluyó, mirando directamente al juez. Quien diga lo contrario, o es ciego o es un mentiroso. Luego subió Nerea. Habló de nuestra amistad, de cómo todo el pueblo se había volcado para ayudarme, de cómo Sol era una niña feliz, sociable y perfectamente cuidada. Describió los intentos de mi hermana por comprar el afecto de la niña y la frustración que sentían al ver que el amor no se podía adquirir. Mónica presentó las pruebas del acoso, los registros de llamadas, el testimonio sobre el detective, incluso una declaración del pediatra del pueblo sobre la llamada de Beatriz para pedir una segunda opinión. Y entonces, presentó el cheque roto, pegado con celo sobre una hoja de papel. Esta, señoría, es la prueba de que este caso no trata sobre el bienestar de una niña. Trata sobre una transacción. Una que mi cliente tuvo la decencia de rechazar. El clímax llegó cuando Beatriz subió al estrado. Al principio, bajo las preguntas de su abogado, interpretó su papel a la perfección, la tía preocupada, la hermana con el corazón roto. Pero entonces, comenzó el interrogatorio de Mónica. Mónica fue suave, casi amable. Señora, usted quiere mucho a su sobrina, ¿verdad? La adoro. Es la luz de mi vida, respondió Beatriz, emocionada. Y quiere lo mejor para ella. Por supuesto. Todo lo mejor. ¿Usted cree que el amor de un padre vale menos que el de una madre?, preguntó Mónica, con la misma calma. Beatriz dudó. No, claro que no, pero, la situación de Lázaro es, especial. Especialmente difícil, quiere decir. Ha perdido a su mujer, cría a su hija solo y además tiene un trabajo en el que salva vidas. ¿Le parece eso un signo de inestabilidad o de una fortaleza extraordinaria? El rostro de Beatriz empezó a contraerse. La compostura se estaba agrietando. Él está siempre cansado, ausente. No es vida para una niña. O simplemente no es la vida que usted quiere para ella, la presionó Mónica. Una vida que usted sí podría darle. Una vida en Madrid, con colegios caros, con todo tipo de lujos. Una vida con una madre. Con usted. Y entonces, Beatriz explotó. La máscara de víctima se hizo añicos y debajo apareció el rostro de la desesperación y la envidia. Pues sí, gritó, poniéndose en pie. Las lágrimas corrían por su cara, pero esta vez eran de rabia. Sí. Yo podría darle todo. Todo lo que él no puede. Él solo le da pena y olor a desinfectante. Pasa más tiempo con extraños moribundos que con su propia hija. Esa niña era mi oportunidad. Mi única oportunidad de ser madre. Y él me la está negando. Yo me la merezco más que él. Mía. La palabra mía resonó en el silencio de la sala. El abogado intentó calmarla, pero era tarde. Todo el mundo había visto la verdad. No se trataba de Sol. Se trataba de ella. De su necesidad, de su obsesión. El juez la miró, impasible. Luego a mí. Luego a los papeles sobre su mesa. Vista para sentencia, dijo, con una voz que no admitía réplica. El juicio había terminado. La espera de la sentencia fue una tortura. Minutos que se estiraron como horas. Mónica me puso una mano en el hombro. Tranquilo, Lázaro. Ha ido bien. Pero yo no podía estar tranquilo. Mi vida entera, la vida de mi hija, pendía de la decisión de un hombre que no nos conocía de nada.
Cuando el juez volvió a entrar en la sala, se hizo un silencio absoluto. Se ajustó las gafas, carraspeó y empezó a hablar. Su voz era grave y mesurada. Este tribunal ha escuchado los testimonios y revisado las pruebas presentadas. Y la conclusión es inequívoca. Hizo una pausa que me pareció eterna. Este caso nunca debería haber llegado a juicio. Miró directamente a mi hermana y a Adolfo. La paternidad, señores, es un acto de generosidad, no de adquisición. Es un derecho fundamental, pero también una responsabilidad sagrada. Intentar arrebatársela a un padre que ha demostrado, contra toda adversidad, ser competente, cariñoso y devoto, no es un acto de amor. Es un acto de un egoísmo monstruoso. Beatriz se encogió en su asiento, como si las palabras la estuvieran golpeando físicamente. El señor Lázaro García, continuó el juez, mirándome por primera vez, ha sufrido una pérdida inimaginable. Y en lugar de hundirse, ha dedicado su vida a dos cosas, a salvar las vidas de otros y a criar a su hija con todo el amor del mundo. Las dificultades económicas o un horario de trabajo exigente no lo convierten en un padre no apto. Lo convierten en un héroe cotidiano, como tantos otros en este país. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Por todo lo expuesto, concluyó el juez, y su voz sonó como un trueno, se desestima en su totalidad la demanda de custodia presentada por los demandantes. La custodia total y única de la menor, Sol García, pertenece a su padre, Lázaro García. El golpe del mazo resonó en la sala. Había ganado. Y una cosa más, añadió el juez, mientras el abogado de mi hermana ya se levantaba para protestar. Dada la naturaleza del acoso y la evidente obsesión demostrada, este tribunal emite una orden de alejamiento. Los señores Beatriz y Adolfo Rivas tienen prohibido acercarse a menos de 300 metros del señor García o de su hija, o contactar con ellos por cualquier medio. El incumplimiento de esta orden tendrá consecuencias penales. El mazo volvió a sonar. Se acabó. En el pasillo, me encontré con mis padres. Mi madre se acercó, con los ojos rojos. Lázaro, hijo, nosotros solo. La interrumpí. No con rabia. Con un cansancio infinito. No. No digáis nada. Los miré a los dos, a las personas que me habían dado la vida y que luego habían intentado quitármela. Cuando murió Celia, perdí a mi mujer. Hoy, vosotros habéis conseguido que pierda a mis padres. Me di la vuelta y me alejé, con Nerea y Gaspar a mi lado, sin mirar atrás. El silencio que dejé era más frío y más definitivo que cualquier grito. Pasaron 2 años. 2 años de paz. La orden de alejamiento funcionó. No volví a saber nada de Beatriz ni de Adolfo, más allá de rumores lejanos que decían que su matrimonio se había desmoronado bajo el peso de la derrota y la obsesión. Mejor para ellos. Mejor para mí. La vida en el pueblo siguió su curso, marcada por las mareas y las estaciones. Mi trabajo en la ambulancia continuó siendo duro, pero encontré una nueva forma de llevarlo. Había luchado mi propia emergencia y había ganado. Eso te cambia. Conseguí un horario algo más estable, con menos noches, lo que me permitió tener más tiempo para lo único que de verdad importaba. Sol creció. Dejó de ser un bebé para convertirse en una niña increíblemente vivaz y parlanchina, con la misma risa contagiosa de su madre. Era feliz. Corría por la playa, coleccionaba conchas y no tenía miedo de nada. Verla crecer sana y segura fue la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta. Mi relación con Nerea también creció, de forma natural, sin prisas. Pasó de ser una amistad de toda la vida a algo más profundo, un afecto tranquilo y sólido como las rocas del acantilado. Se convirtió en una presencia constante y cálida en nuestras vidas. Sol la adoraba. Y yo descubrí que el corazón, incluso uno tan roto como el mío, podía aprender a querer de nuevo. No era como con Celia. Era diferente. Más sereno, más maduro. Pero era real. Un día, llegó una carta. Era de mis padres. La tuve en la mano durante 1 hora antes de atreverme a abrirla. Dentro, unas pocas líneas escritas con la letra temblorosa de mi madre.
Era una disculpa. Torpe, llena de frases a medio terminar, pero sincera. Por primera vez, admitían su error. Admitían que se habían dejado cegar por la pena de Beatriz y que habían juzgado mi capacidad como padre simplemente por ser hombre. Pedían, si era posible, una oportunidad para conocer a su nieta. No como salvadores, sino como abuelos. Se lo conté a Nerea y a Gaspar. El perdón es tuyo, chaval, me dijo Gaspar. De nadie más. Nerea fue más práctica. Si lo haces, que sea bajo tus condiciones. Con límites muy claros. Tardé semanas en responder. Finalmente, acepté. Un encuentro en un lugar público, en la cafetería de la playa. 1 hora. Sin regalos. Sin dramas. Fue incómodo, tenso. Mi padre apenas levantó la vista del café. Mi madre no paraba de mirar a Sol con una tristeza infinita. Pero cumplieron las reglas. Hablaron del tiempo, del pueblo. Vieron a su nieta. Fue un primer paso, pequeño y frágil, sobre un puente que ellos mismos habían quemado. No sé si algún día se reconstruirá del todo, pero al menos ya no había un abismo entre nosotros. Esta tarde, he terminado mi turno antes. El sol de última hora tiñe el cielo de naranja y malva. He recogido a Sol de la escuela y hemos venido a nuestro sitio, a un pequeño acantilado desde donde se ve toda la costa. Estamos sentados en el borde, comiendo una bolsa de pipas, con los pies colgando en el aire. Sol se acurruca contra mi costado, con su pequeña cabeza apoyada en mi hombro. Te quiero, papá, me dice, con la boca llena de pipas. La abrazo con fuerza, respiro el olor de su pelo, que huele a champú de fresa y a brisa marina. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, siento que la herida en mi pecho, la que dejó Celia, la que mi familia ahondó, no duele tanto. Es una cicatriz, sí. Siempre lo será. Pero ya no es una herida abierta. Me doy cuenta de que he ganado mucho más que un juicio. He protegido mi mundo. He redefinido el significado de la palabra familia, que no siempre es la que te toca en suerte, sino la que construyes, la que te apoya, la que se queda cuando todo se derrumba. He encontrado la paz. No en la ausencia de dolor, sino en la fuerza para sobrellevarlo y seguir adelante. A lo lejos, suena la sirena de una ambulancia. El sonido viaja con el viento, cruza el mar. Hace años, me habría provocado un sobresalto, un nudo en el estómago. Ahora, no. Ahora es solo un sonido más en el paisaje de mi vida. Una vida que casi me arrebatan, pero que defendí con uñas y dientes. La vida de un padre y su hija. Nuestra vida. Y es perfecta.